Salim, mi pareja y el amor de mi vida, me ha traído aquí a hablar de muchos temas, ¿no? De la vida, de la muerte, del acompañamiento a la enfermedad. Y también Eva, que murió poco después, una amiga mía muy buena. Me traen dos personas aquí que juntas me hicieron descubrir de una manera mucho más íntima lo que es la muerte. Y ellos son Salim, un gran amigo, y Eva, una muy buena amiga. Me trae aquí el amor hacia ellos y el amor hacia todo lo que compartí con ellos, lo que aprendí y la vida me trae aquí. Me trae Eva, mi querida hermana. Me trae Eva y me trae Esther y Lucy, porque ellas tres iban a hacer un vídeo, y yo estoy ocupando su lugar. Ellas iban a hacer este vídeo pues, con la vivencia de Salim y con la vivencia que estaba teniendo Eva durante su enfermedad. Y claro, ella hubiera dicho todo lo que estaba viviendo teniendo la muerte muy de cerca. Eva murió el año pasado y entonces, después del duelo que pasas, ¿no? Esther y Lucy volvieron con la idea de hacer este vídeo, ¿no? Fue muy profundo lo que sentí durante todo ese momento y hasta ahora. Sigue muy vivo en mí. De repente todo cambia en la vida, ¿no? Y lo que siempre no he tenido nunca realmente miedo a la muerte, es muy raro, no tenía inquietud antes, hasta que se enfermó Salim, ¿no? Entonces, la he acompañado con todo mi amor, pensando, mira, esto saldrá. Entonces, claro, el temor estaba ir en el hospital y bueno, tener buena cara, porque claro, la inquietud de que no sufre, vivir el momento pleno. Entonces esto me hacía que no pensaba tanto en la muerte y de hecho no hemos hablado de la muerte. O sea, juntos en el hospital creo que no fuéramos capaces de hablar de la muerte porque igual tenía un miedo tremendo, o sea, al final. Bueno, aceptar la enfermedad. Es una sacudida. Yo admiro a alguien que es capaz de acompañar a su pareja de una forma tan bella como lo hizo Lucy, porque no ponía freno a nada, no se negaba a nada, nunca se quejaba. Todo era desde la alegría, desde la sonrisa, enchufada a la vida. Cuando sucedió esto con Eva era, wow, ahora es Eva, mi íntima amiga de toda la vida, es que es mi hermana del alma. Bueno, pues fui más rápida en aceptación porque otra vez entregó las armas. Aquí otra vez no puedo luchar, pero también hubieron tantos momentos de agradecer, tantos en ese tiempo de enfermedad que pudimos brindarnos la amistad de otra manera, porque la enfermedad también la transformó más abiertamente, más humildemente. Entonces, claro, el fluido de amor era... La muerte no se anda con rodeos y la enfermedad tampoco. Entonces, ella sabiamente se conectó a una Eva esplendorosa, que la disfrutamos muchísimo. Entonces era confidencias, era disfrutar de nuestras reuniones de los viernes, celebrar la vida, reírnos con todo el humor del mundo, de la enfermedad, reírnos de nosotras. El humor estaba muy presente y luego le quitábamos mucho el hierro a las cosas. Sin embargo, murió mi madre hace 3 años, de un día para otro, y esa muerte no me impactó tanto como me ha impactado la muerte de Eva, ¿no? Eva tenía 43 años,
ha dejado una hija preciosa. Eva estaba llena de vida, Eva era vida, vida repleta, ¿no? Eva era deportista, era fuerte, era sana, era maratoniana, corría, hacía que la gente se animara a verla cómo llegaba a la meta, ¿no? Cuando Eva estaba en esa planta de oncología le dije, pero tía, ahora la vida te va a cambiar, porque nos dijeron toda su dependencia. Y le dije, ¿qué vas a hacer? O sea, yo se lo dije como preguntándome a mí misma, ¿no? Y me dijo una cosa que siempre me ha quedado, y es, mira, cuando alguien está en una carrera y está a la mitad del camino, solo tiene dos opciones. O rendirse, y tiene que volver a deshacer el camino, o tirar adelante. Yo no me voy a rendir. Además tengo una hija que lo voy a dar todo por ella, así que voy a tirar adelante hasta el último minuto. Y eso fue lo que hizo, aceptar todas las consecuencias de la enfermedad tal y como le fueron viniendo. Todo que yo pensaba que qué duro era lo que estaba pasando ella, ¿no? La muerte igual es un momento, sigue en ti. O sea, el mensaje es, se va, no lo puedes tocar más, pero te llena todo su ser, te entra de una manera que está contigo y a mí me ha llenado. Por ejemplo, no he sentido el vacío después. Claro, el dolor de no poder verle, de no poder abrazarle, de no olerle, eso sí, pero de alguna forma me ha llenado tanto de su presencia, de toda su vida. Es como un regalo tan enorme. Todo esto me ha hecho crecer un montón en el camino de la vida, porque no hay vida sin muerte. Y yo me siento muy afortunado de haber vivido la muerte, abrazarla completamente, dormir con ella, acariciarla y bueno, eso es una suerte y es un regalo que me han hecho mis amigos y también mi marido, que se ha dormido al final en mis brazos y soy muy agradecida de esto, porque es el mejor regalo que me podía hacer. Esa parte de la ausencia física tan difícil, de no compartir, de nunca más te voy a ver, nunca más te voy a oír, no voy a reírme, no voy a expresar, no vamos a vivir la cotidianidad de lo que sea que vives con esa persona. Desde la aceptación es mucho más fácil, porque ese dolor tan intenso del principio se acaba transformando y sin embargo, si esa aceptación todavía no está, que puede suceder y puede llegar más tarde o no llegar, te corroe algo mucho más grande que no quieres, que no puedes soportar, que no puedes soportar esa ausencia. Sin embargo, hablamos mucho de la muerte, está presente en nuestras vidas, en la sociedad, está en las películas, está en los libros. Trivializamos mucho, me he dado un susto de muerte, casi me voy a morir, tengo un hambre que me muero. Continuamente está en nuestro lenguaje, pero no hemos aceptado de verdad la muerte. Entonces es un poco chocante porque nuestra cultura está muy alejada de eso. Los últimos 15 días en el hospital con ella fue un aprendizaje enorme. Fue una gratitud tener sobre todo a Esther y a Lucy, que tenían esta madurez de haber vivido lo que yo estaba pasando y que venían a sostenerme en este momento tan duro. Y fue una gratitud del que yo creo, o me quiero creer, que ella me escogió de toda la familia, una gran familia amorosa, a su lado, hermanos, hermanas, primos, primas, amigos, decenas de amigos, queriéndola y visitándola en el último momento. Pues una gratitud que me escogiera en los últimos minutos de
de su respiración, por decirle, porque ella ya estaba muy mal, ¿no? Y la experiencia de estar acompañándola, ¿no? De vivir la muerte tan de cerca y de decir, ah, esto es la muerte. En este instante ha dejado de respirar. Sigue caliente su cuerpo, pero en este instante ya no está. Respirar esto. Y entonces empieza el nunca más. El nunca más, ¿no? El aceptar. Y no se acepta. Sientes aquí un dolor muy profundo, es un peso. Me acuerdo que la gente me preguntaba, ¿pero cómo estás? ¿No? Y yo solo podía decir, me pesa todo. Tengo un peso muy fuerte y estaba físicamente cansada por este peso que te lo creas, ¿no? Del saber que esa persona ya no la vas a tocar. Yo creo que es la cuestión física, no tocarla. Porque tenemos a la persona en la mente, las anécdotas, las risas, los momentos, incluso ves una foto. Yo veo una foto que tengo con Eva que le estoy dando un beso y siento ese día como le estoy dando un beso, ¿no? Pero nunca más. Pues aceptar eso lleva tiempo. Y hay que dejarle el tiempo. Quitar el freno es vivir la vida plenamente, es vivir con conciencia de que no dura nada y que si no vivimos en el momento lo que hay, que sea el dolor, que sea el placer, que sea solo vivir, respirar, entonces lo perdemos todo y perdemos todo lo que hay de bueno en esta vida. Y bueno, hay que escoger dónde queremos estar y yo he escogido, desde luego. Y intento que no me influya pues las malas ideas o el mal rollo, o sea, enseguida lo puedo cortar también pensando, mira, ¿a qué vamos a perder el tiempo, no? Está bien llorar, pues, pero no mucho tampoco. Sentir la amistad, el amor es lo más importante de todo, el amor hacia los otros. Es lo que siento, un amor inmenso a la vida, a todo lo que hay de bueno, de malo. Quitar el freno para mí sería aprender a vivir sin miedo. Quitar el freno es aceptar en mí misma lo que me está pasando y ser amable conmigo. Y quitar el freno para mí es ser amable con el otro, que también está sufriendo esa ausencia o sufriendo alguien que está compartiendo eso o que también es como yo, en realidad. Quitar el freno es dejar de ver la muerte como un espejo atemorizante. Quitar el freno es amar con todo. Amar el dolor, amar el vacío, amar la dificultad. Y amar la muerte. Creo que la experiencia de su muerte me ha enseñado que la vida es que es fascinante, es que es alucinante, es que si no la vivimos, qué pecado, porque vivir cada instante, vivir ir a tomar un café con las amigas, vivir que alguien te toca y te emociona, es vivir que sientes, vivir que unas palabras te afectan, vivir que esta comida está buenísima, vivir que me estoy bañando en la playa y el agua está súper fría, pero está siendo impresionante. Vivir. Creo que la experiencia de ver la muerte de cerca es vivir.